Carl Friedrich Schinkel nació el 13 de marzo de 1781 en Neuruppin y se dedicó a la pintura y a la arquitectura, siendo el más destacado de los arquitectos del neoclasicismo en Alemania. Todo ello derivó en que se convirtiese en uno de los artífices de la ciudad de Berlín en su periodo prusiano. Por ello, fue encargado de jefe de las obras del Estado prusiano y arquitecto de la familia real. Así, diseñó la mayoría de los edificios importantes de la época en Berlín. De hecho, sus obras y proyectos ejercieron una notable influencia en numerosos arquitectos del movimiento moderno. Nació en 1781 y su padre era superintendente militar de Margraviato de Brandenburgo y murió en 1787, tras un gran incendio que arrasó la ciudad y que quemó la casa familiar. Por ello, su madre, decidida a proporcionar una buena educación a sus hijos, se trasladó a Berlín en 1794, donde Friedrich asistió en la ciudad al Instituto de Enseñanza Media zum Grauen-Kloster. Asistió a la exposición de la Academia en 1796, donde conoció un bosquejo para un monumento de Federico el Grande, realizado por el arquitecto Friedrich Gilly, que fue el que le proporcionó la idea de convertirse en arquitecto. Tras abandonar el instituto, se convirtió en pupilo del arquitecto David Gilly, padre de Friedrich Gilly, que había fundado una academia privada de arquitectura donde allí trabó íntima amistad con toda la familia Gilly. En 1799 se inscribió en la Escuela General de Construcción, pero justo un año después se mueren su madre y su amigo Gilly, por lo que decide en 1803 iniciar un viaje por Europa en el que recorrerá algunos de los grandes países como son Austria, Italia y Francia. Durante este viaje se centró en los dibujos y por ello a su vuelta a Berlín en 1805 se dedicó a la pintura, hasta que en 1810 se dio cuenta de que lo suyo era la arquitectura y volvió a sus inicios. Tras la derrota de Napoleón se convirtió en el principal supervisor del Departamento de Obras Públicas de Berlín para convertir esta ciudad en la capital de Prusia. En 1839 Schinkel sufrió los primeros síntomas de parálisis y al año siguiente padeció un accidente cerebrovascular e inició una pérdida de conocimientos casi permanente que le llevó a la muerte el 9 de octubre de 1841. El Mausoleo de la Reina es uno de los claros ejemplos de neoclasicismo dentro de la obra de Schinkel. Neue Wacht, 1816-1818. Está formado por elementos clásicos con innovación en los espacios. Del volumen sobresalen con sencillez dos grandes torreones para dejar sitio a una fachada rigurosamente clásica. Esta composición de torreones y fachadas nos indica sobriedad. Su interior lo forman tres naves, la central con 3 módulos y las laterales con 2 módulos cada una, pero sin corresponderse con los torreones. En su interior aguarda una estatua con conmemoración de la victoria ante las tropas napoleónicas. Ópera de Berlín, 1819-1821. Es un edificio neoclásico, dedicado al arte, por lo que será el edificio más artístico que usará el orden jónico. Es muy clásico, a excepción de la retícula, y consta de un gran paralelepípedo central con un tímpano con tejado de 2 aguas, que contiene el recinto teatral, del cual sobresalen 2 salas laterales, del mismo lenguaje para salones representativos. Es una composición típicamente clasicista, con aspecto monumental, el cual queda marcado por el tamaño y las escalinatas, que lo separa del suelo en la gran portada de entrada. Altes Museum, 1823-1830. Es sin duda la obra más famosa de Schinkel y está ubicado en la Isla de los Museos, en la ciudad de Berlín, y alberga la colección de antigüedades de los museos estatales de la ciudad. Es uno de los primeros museos del mundo diseñados para este fin, y el edificio tiene una longitud de 87 metros y una anchura de 57 metros. Consta de un cuerpo cúbico con tejado plano. Las salas de exposición están agrupadas alrededor de 2 patios internos. El Altes Museum tiene una influencia de los elementos clasificados por Durand. El edificio se corresponde con la intención de la monarquía prusiana de mostrar a la gente sus colecciones de arte. Vuelve a utilizar el orden jónico, que se relaciona con la antigüedad clásica, consiguiendo así que el edificio se integrase en el centro urbano, como era normal en la época, y así las obras clásicas se incorporan al casco antiguo de la ciudad. Se caracteriza por ser una obra de planta rectangular precedida por un gran espacio público dominado por la fachada neoclásica del edificio, al estilo de las estoas griegas, formada por 18 columnas jónicas acanaladas con podium y escalinatas rematadas por águilas. La parte trasera es de forma más austera y rigurosa y servirá de ejemplo a arquitectos modernos. En el interior se ve una vista de Berlín por detrás de las 18 columnas del pórtico, es decir, en el interior del sujeto puede recrearse con el exterior. A esta plataforma se accede por las escaleras del vestíbulo, cuya puerta accede de embudo. Dentro, una galería que lo rodea todo se utiliza para pinacoteca y por esto se ilumina por aperturas, necesaria para apreciar los cuadros. En el centro, una gran cúpula se encarga de iluminar esculturas. Aunque los espacios y el lenguaje sean neoclásicos, se producen aportaciones. Se imita, pero también se innova. En el caso del Altes Museum se dan 2 casos. La cúpula central es una réplica casi exacta del Panteón de Agripa en Roma.
No hay apenas innovación, y es una imitación filológica y un historicismo ortodoxo, por lo que no se le considera interesante. Sin embargo, esto se contrasta con la parte innovadora de la fachada principal y la plataforma inferior. Neuer Pavillon, 1824-1825. Corintio, pero de forma tan sutil y poco decorativa que de nuevo nos muestra toda la virilidad germánica de Schinkel. Este pabellón es un cubo, donde todo es comedido, muy simétrico y geométrico. Este edificio marcará el principio de la arquitectura contemporánea. Iglesia Friedrichswerder, 1824-1830. Es un museo cuyo edificio fue diseñado originalmente como templo religioso. El exterior es claramente neogótico, y esto lo hizo así para independizarse del neoclásico impuesto por el Imperio Napoleónico. El interior es mitad neorromano, mitad neogótico, y las dos opciones son asequibles, con la estructura del resto del edificio, ya que el edificio tiene una estructura interior de hierro. Las bóvedas apuntaladas que se observan en su interior no son más que falsos techos, y no tienen función por tanto alguna. Las obras expuestas en su interior son trabajos del escultor alemán Christian Daniel Rau. Academia de Arquitectura de Berlín, 1832-1835. La Escuela de Arquitectura es un edificio de ladrillo rojo muy vistoso, muy funcional, en el que Schinkel remarca su gusto por la obra bien hecha. Conjuga varios estilos, sin decantarse por ninguno. Destaca por su novedosa utilización de la estructura metálica que le permitió alcanzar varios niveles de altura. Este edificio fue dañado durante la Segunda Guerra Mundial, y por ello fue totalmente destruido en 1962. En la actualidad se está intentando llevar a cabo una reconstrucción. Palacio de Charlottenhof, 1826-1829. Está hecho para otro príncipe. Es de estilo neoclásico sin abusar mucho de él. Vuelve a usar otra vez las pérgolas, tema mediterráneo, no centroeuropeo, que trae Schinkel de sus viajes en los que investiga la arquitectura vernácula. En el jardín habrá un talud, al final del cual creará una alberca y varios puentes. Quedan marcados su gusto por la vegetación y los jardines. Palacio de Glinic. Está influenciado por los palacios italianos y la arquitectura vernácula. Los elementos italianos son las pérgolas, la torre, la decoración escultórica y los restos arqueológicos comprados por los príncipes en sus viajes a Italia. Se encuentra justo al lado del Palacio Real. Palacio de Babelsberg, 1834-1835. Es un palacio neogótico que fue utilizado como residencia para emperadores. La Casa del Jardinero, esperemos que sea un nombre artístico, es otro ejemplo de la arquitectura pintoresca o arquitectura rural, del paisaje agrícola, que contrasta con el paisaje clasicista. Destaca el color, álvaro dorado, traído de la Roma imperial con pérgolas y arcos de medio punto. Las caballerizas, que actualmente son utilizados como estudio cinematográfico. Schinkel es mucho más conocido por sus trabajos teóricos y sus dibujos de arquitectura que por su relativamente escasa obra, ya que muy pocos de sus bocetos llegaron a ser construidos. La Cruz de Hierro fue creada para ser el símbolo de Prusia primero, y luego de Alemania, pero finalmente acabó siendo utilizado como símbolo del movimiento fascista nazi. Friedrich también creó algunos decorados para obras de la ópera, como este escenario de un palacio neoegipcio para la Reina de la Noche en una producción de La Flauta Mágica en 1815. Puerta de Rocas. Schinkel entra dentro de una definición de arquitecto-pintor que nos ofrece visiones idealizadas, incluso utópicas, tanto de la naturaleza como de los escenarios arquitectónicos. De hecho, Schinkel sostenía que la arquitectura es en la obra del hombre lo que la naturaleza en la obra de Dios. En La Puerta de Rocas se nos muestra precisamente parte de esa tesis, cómo Dios ha creado la naturaleza a modo de arquitectura, solemne, monumental, dejando al hombre limitado a un tamaño minúsculo, como bien podemos observar en las figurillas de los caminantes de la zona izquierda de la composición. La sensación de perspectiva que se consigue y el efecto lumínico y atmosférico son los dos elementos más significativos de la composición, en sintonía con las obras de Friedrich. Estos y otros proyectos fueron recopilados en su colección de proyectos arquitectónicos, de 1820 a 1837.